Introducción a torsión. Bien. Acá déjenme poner el chat, que me falta poner. Justo hay un... Ah, bueno, ahí Marco ya puso, ya se quiere a las mesas, Marco. Igual está bien, ahora no se cierra. Falta un montón. ¿Cómo? Me falta un montón, digo. Ah, bueno, por la duda. Si quieren ir haciendo un privado con Marco, se va metiendo ahora. Bien. Entonces, pasamos a torsión. Como siempre, a mí primero me gusta arrancar con el pizarrón, que tengo las cosas que vamos diciendo entre todos. Y me gustaría arrancar con una metodología de comparar... ¿Alguien está hablando? ¿Quién está hablando? Se escucha. Araceli se está mandando mensajitos con Marco. ¿Qué están haciendo? No. Le estaba avisando que se escuchaba. Ah. Bueno, entonces, lo que decía es lo siguiente. Vamos a arrancar con torsión. Repasemos. Hasta ahora, ¿qué solicitaciones vimos? Vamos a empezar a escribir un poco acá. ¿Cuál fue la primera solicitación que vimos? Axil. Axil, perfecto. Solicitación, axil. Muy bien. La segunda que vimos... Flexión. Flexión. Muy bien. Que acá, dentro de flexión, ya vimos que había distintos tipos de flexión. Simple, compuesta, recta, oblicua. Y ahora arrancamos con nuestra tercera solicitación, que va a ser torsión. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es una especie de similitud, digamos, entre la solicitación que vamos a ver ahora y una de las que vimos anteriormente. Entonces, esto que está acá es un momento torsor, digamos, la nomenclatura de la solicitación. Esto que está acá es un MI, un MZ. Y esto que está acá es un esfuerzo normal, si hablamos un poco de los diagramas de características. Entonces, tenemos todo esto. Para completar acá, lo pongo acá en otro color como algo que todavía no vimos y va a ser el próximo tema. ¿Qué solicitación nos estaría faltando analizar? Corte. Corte, muy bien, Candela. Nos faltaría el corte, que es el próximo tema, que entiendo van a arrancar el martes que viene. QI y QZ. Perfecto. Entonces, nosotros estamos todavía en la parte negra. Y entonces yo lo que ahora les propongo es, nosotros vamos a arrancar con torsión. Si yo hablo de torsión, estoy hablando de un momento torsor, que va a torsionar la pieza. Ahora vamos a ver un videito que armó Felipe. Pero mi pregunta es, si quiero asemejarlo con las solicitaciones que vimos, tanto flexión como solicitación axil, ¿con cuál a ustedes les parece que iría más o encajaría más? ¿Cómo lo ven? No sé si se entiende, digamos. Yo ahora voy a hacer como un paralelismo entre algo que ya vimos y lo nuevo. Entonces, ¿con cuál lo verían más factible? Con axil. Con axil. Con axil, bien. ¿Esa respuesta está analizada o viene más de herencia de que seguramente Luis lo planteó parecido? Sí, bien. Yo lo pienso como que el momento torsor va a estar en el eje X primero, igual que en axil, y va a ser constante para la barra. Ok, está bueno. Pareciera parecido. Perfecto. Por ahí. Entonces me gusta la respuesta de Cande. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos en axil para después pasar a torsión y ahí sí después ir a la presentación. Entonces, 1. Tenemos axil. Entonces vamos a hacer nuestra barrita de siempre empotrada. Nuestra barrita de siempre empotrada con un esfuerzo axil. Entonces repasemos un poco. Ya ahora cada vez que hablo de repaso, está bueno que lo tomen realmente como repaso porque sepan, perdón que sea insistente con esto, pero es como algo nuevo en mi cabeza. Antes era como medio parcial, no parcial, chiste, volvemos a clase, no volvemos a clase. No vamos a volver por ahora, siendo sinceros, y va a haber examen. Entonces cada vez que hable de repaso y de un examen, ahora ya es algo real, no es algo posible, así que tomémoslo como repaso y nada, vayamos practicando, pues vamos a tener un examen de esto. Entonces, yo tengo esta barrita
Y tengo los siguientes datos. Tengo la longitud de la barra, vamos a poner en azul los datos. La longitud de la barra, el modo de elasticidad y el área. Entonces, lo de siempre. Tengo una solicitación. ¿Cuáles son las hipótesis para la solicitación axial? Vamos. Linealidad mecánica, cinemática y... ¿Y? Que las secciones se mantienen planas y paralelas, luego deformadas. Bien, Mateo, esa, digamos, sería la hipótesis global, y después ahí creo que Antoine empezó con las hipótesis que vamos a repetir todas las clases, vamos por las 7, creo que lo dije en todas. Y si no lo digo, ahora vos siempre que te acordás de todo, haceme acordar que repita. Al final de la clase, no dijiste las hipótesis, la decimos para decirlas, ¿no? Para que esté siempre. Ok. Tiene que estar presente Los siempre. ejes. Siempre los ejes también. Ah, y los ejes también, los ejes, bien Ara. Entonces vamos a poner los ejes también, que me olvidé. X, Z, Y. Perfecto. Muchas gracias, Ara. Entonces, estaba diciendo Antoine que teníamos la linealidad cinemática, mecánica, y no dijo la estática, pero la digo yo. Entonces, la cinemática acá, ¿qué nos está diciendo? En este caso en particular. ¿Qué nos está diciendo? No hay manitos. ¿No hay manito ahí, Marco? ¿Nati Bruno Nada. tampoco? Nada, ¿qué pasó ahí? Vamos. Me responden y están ahí medio... Tan flojo de papeles. Está complicado, ¿no? Bueno, el parcial es hoy, chicos. Pequeñas deformaciones. Retortiva el chabón. Que hay pequeñas deformaciones. Ahí, Agustín, pequeñas deformaciones. Perfecto. Bien. Que en este caso, ¿en qué te lo traducimos? Que hay pequeños desplazamientos, o sea, que voy a dar deltas pequeños, ¿está bien? Pongo delta pequeño, o sea, un estiramiento pequeño. La linealidad mecánica, ¿qué me dice? Voy a hacer un asterisco acá. ¿Qué me dice la linealidad mecánica? Ley de Hooke. Ley de Hooke. ¿Quién fue ahí? Bien Mateo ahí participando y con camarita, me gusta. Entonces, ley de Hooke. Sigma, epsilon, ley de Hooke. Y esto que está acá es E. Y esto nos decía que sigma es igual a epsilon por E. Perfecto. Linealidad estática, no voy a hacer mucho hincapié, pero nos decía que analizamos el equilibrio de esta estructura en la posición sin deformar. ¿Está bien? Entonces, tenemos esta primera ecuación acá, y a alguien más se le ocurre decirme cosas sobre esta solicitación, cómo calcular, por ejemplo, el desplazamiento, que sabemos que es pequeño. ¿Cómo lo calculó? Es normal por longitud dividido el módulo de E y área. ¿Fue Mateo también? Bien, perfecto, bien Mateo. Perfecto. Lo que dijo está perfecto. Voy a poner acá un 2' para expresarlo de otra forma, donde delta es igual a epsilon por L. Perfecto. Bien. Y por último, digamos, sería como un 2 asterisco, llamémosle, para completar esto, teníamos que el epsilon. ¿Qué epsilon quién era? Era la deformación longitudinal, ¿no? Por unidad de longitud. La deformación por unidad de longitud. Y epsilon estaba definido, que es medio que hereda de todo lo que pusimos acá, da n sobre e por a. ¿Está bien? Entonces hasta acá es lo que tenemos de solicitación axial, y creo que estamos todos de acuerdo cómo llegamos acá y no tenemos duda. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde quiero asociar todo eso con solicitación de torsión. Entonces, de vuelta, ¿cuáles son mis hipótesis? El tipo no paraba, ¿no? Linealidad mecánica, estática y cinemática. Bien, se van a cansar de que lo repita, pero no se van a olvidar al final. Perfecto. Entonces, estas son las hipótesis, y acá me olvidé de hacer el grafiquito que quería hacer, donde va a ser muy parecido al de arriba, pero vamos a enchufarle un momento torsor. Y a ese momento torsor, como me dijo Ara recién, no me olvido 2 veces, una así, le ponemos los ejes.
¿Está bien? Entonces, tenemos linealidad mecánica, cinemática y estática. Entonces vamos de vuelta. ¿Qué implica? Vamos a arrancar por la cinemática, que es la que arrancamos arriba antes. ¿Qué implica que tenga una linealidad cinemática en este caso? ¿Giros pequeños o algo así? Claro, en realidad es pequeñas deformaciones, que en este caso se traduce en giros pequeños. O sea, pequeño. Linealidad mecánica. Asterisco. ¿Qué pasa acá? Perdón, acá me faltó poner algo de información, pero únicamente voy a poner la L por ahora. Así lo otro me lo van diciendo ustedes. A ver qué pasa. Linealidad mecánica, ¿cómo es? ¿O qué me dice? Ley de Hooke también. Ley de Linealidad. Hooke. A ver, ¿cómo es la ley de Hooke? ¿Te animás? Sigma epsilon. ¿Qué pasa con la ley de Hooke acá? Claro, se transforma en gamma y G, ¿no? Gamma y tau. Ah, está. Perfecto. G por gamma. Y esto es G. Entonces, fíjense que ahora, en vez de hablar del módulo de elasticidad longitudinal, hablamos del módulo de elasticidad transversal. Porque el momento torsor no va a generar más tensiones normales sigma, sino que va a generar tensiones tangenciales tau. Entonces, acá cuando definimos el problema, nos tienen que definir el módulo de elasticidad transversal, y algo que ahora voy a explicar un poquito más. En esta solicitación es muy importante conocer la sección de antemano. O sea, dependiendo de la sección, va a depender la hipótesis que yo voy a utilizar. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que cuando ustedes encaren un ejercicio, piensen qué sección están teniendo para ver qué hipótesis utiliza y, por lo tanto, qué ecuación van a utilizar. En este caso, yo voy a ponerlo de manera genérica acá, un JP, que es el J polar, voy a usar Coulomb. Ahora voy a explicar un poquito más qué es, pero entiendan que acá esto es una sección circular donde, nada, tengo una sección circular. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá la linealidad mecánica, en este caso, que siempre vale para todas las solicitaciones, nos la va a dar esta ecuación que voy a poner acá. Tau es igual a G por la distorsión. Esta no es nuestra ecuación 1. Asociándola con la de arriba, acá con la 1 de acá. Y ahora vamos a ver cómo es el giro. ¿Alguien se anima a decirme cómo es el giro? ¿Cómo calculo el giro? En el extremo, ¿no? Acá antes cuando calculé el desplazamiento era en el extremo porque tenía toda la longitud. Acá estoy calculando el giro también en el extremo. ¿Cómo será esto? Este es un poco, no sé si es más complejo, pero se los voy a decir. Va a ser curvatura o... ¿cómo era esto? ¿No es la integral de la curvatura? No, curvatura por L, para no termine esto. Ahí Matías Carroll. El Mati. Qué grande Mati. Curvatura por L, donde la curvatura era el ángulo de distorsión específica. Me parece que era la definición. Ahí la anoté acá porque no me lo acordaba. Nunca me lo acuerdo. Es el nombre exacto. Por primera vez me sirvió la libretita. Curvatura o ángulo de torsión específica, sí. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco el ángulo de curvatura específica y la longitud, puedo calcular el giro en el extremo de mi barra. Y esta curvatura está definida como el momento torsor. Acuérdense que acá estoy suponiendo Coulomb, porque usé una sección circular maciza, sobre G, JP. Entonces, fíjense una cuestión que quiero remarcar ahora, que en Axil, vamos a hacer ¿hasta acá alguna duda? O sea, más o menos introduje un poco las ecuaciones que vamos a utilizar durante la clase, pero lo último que quería marcar es lo siguiente. En Axil, nosotros tenemos que epsilon es igual a n sobre E por A. Y en torsión tenemos que curvatura
es igual a MT sobre GJP. ¿Y alguien se anima a ser adivino y saber qué es lo que quiero que me digan? Porque está medio como ahí. ¿Qué es lo que quiero que me digan? Cada vez más rebuscado soy, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo llamamos a esto en cierta forma? ¿Qué nos daba esta información? Rigidez. Ahí va. Esto tenía que ver con la rigidez. Si alguien responde por el chat, avisen a ti, Bruno. Ahí, resistencia relativa, pone José Ramos. No es exactamente eso. Esto de rigidez era lo que era la rigidez axial o axil, sin tener en cuenta la longitud. Y esto que está acá, GJP, fíjense que en vez de E tengo la G, y en vez del área tengo la inercia. Esto va a ser la rigidez torsional. Entonces, cuanto más grande sea la rigidez torsional, obviamente la curvatura va a ser más chica y por lo tanto el giro va a ser más chico. ¿Está bien? Lo mismo pasaba con el épsilon. Cuanto más grande es el área o el E, más chico iba a terminar siendo el desplazamiento. Entonces, son como parámetros que quise vincular con axil, que me parece tan buenos porque son muy parecidos, digamos, cómo estudiar las dos excitaciones. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, si no hay dudas, ahora sí paso a la presentación como estaba planificado. Siendo las 7:40, estamos perfectos con el tiempo. Bien. Déjenme buscar la presentación, que no sé dónde quedó. A ver si fue para allá, ¿no? No la tenía abierta. Bien. Entonces, pasamos a la presentación. Denme un segundo. Ahí está. Pasamos a la presentación de hoy, donde, como ya estuve introduciendo recién en el whiteboard, estamos con torsión en régimen elástico. Bueno, hay algo que a veces no comento, pero están todos los colaboradores, tanto de la mañana como de la noche, trabajando y ayudando en las presentaciones, así que, bueno, en este caso, Constanza, Tania y Manuela de la mañana estuvieron trabajando, pero en las demás también estuvieron los chicos de la noche. Entre todos nos vamos ayudando para llevar adelante este cuatrimestre a distancia. Bien, entonces, un repaso a la clase teórica, medio que ya lo hicimos recién en el whiteboard, pero acá, a ver cómo pongo, ahí está. Felipe agregó esta sección, esta barra de sección rectangular, y lo que le hace es aplicarle un momento torsor en el extremo que está por acá. Entonces, lo que quería mostrar era básicamente cómo se deformaba y qué le pasaban a las fibras, ¿no? Entonces, fíjense cómo se genera esa rotación, y creo que ahí termina el video, es un video cortito, y qué le pasan a los desplazamientos. O sea, fíjense cómo gira la sección, y en rojo es cuánto se desplazan los puntitos de esta barra. En el empotramiento no se desplaza nada, y en el extremo donde más se desplaza. Entonces, acá vamos a ver otra imagen, donde quizás en una sección circular es más evidente cómo, a ver, voy a hacer un dibujito. Vamos a intentar dibujar lo mismo que está abajo, pero sin el momento torsor. Fíjense cómo esto podía estar inicialmente así, y nosotros podemos hablar que el cilindro tenía generatrices, ¿no? Entonces, la primera hipótesis que nosotros vamos a usar y ahora vamos a repasar es la hipótesis de Coulomb, que la hipótesis de Coulomb, sumada a las hipótesis de siempre, las linealidades que me van a decir todos los días, nos dice que las secciones se mantienen planas cuando yo le aplico el momento torsor y giran una respecto de la otra. O sea, si ven mis manos, las tengo ahí, y gira una respecto de la otra. Y las generatrices que marqué acá, que vuelvo a marcar así, terminan generando un helicoide de paso grande, que es esto que está acá. Fíjense como inicialmente esto era una generatriz paralela al eje X, y una vez que la deformo con este momento torsor, esta generatriz pasa a ser un helicoide. ¿Está bien? De gran paso.
Entonces, fíjense Sí, como... no se ve muy bien cuando estás con el puntero ese. Ah, sí, perdón, pues estaba con el... Cuando estoy dibujando el puntito es muy chiquito. Está bien, después tengo que poner el láser. Perdón, gracias, Marco. Entonces, no sé si fue Marco, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, fíjense como este punto que inicialmente estaba acá, imagínense que voy de vuelta. Vamos a poner otro color, así queda más claro. Vamos en azul. Imagínense que esta era azul de acá, inicialmente estaba así, y después pasó a estar así. ¿Está bien? Entonces, el punto que inicialmente estaba acá, supongamos que era el que estaba por acá, pasó a estar acá. O sea que rotan los puntos dentro de la sección, y lo que hace que eso también se traduzca en los puntos de todas las otras secciones y haga que la generatriz esa cable genere este helicoide. En una sección rectangular pasa algo parecido, pero es como más difícil de analizar, y para las secciones rectangulares vamos a ver otras hipótesis que incluso todavía no vio en la teórica, que es San Venant. Entonces, por ahora creo que ustedes vieron Coulomb para secciones macizas y anulares y Brett. ¿Está bien? Pero básicamente el concepto es cómo digamos, la sección está tomando esta solicitación nueva, que es la torsión. Cómo se deforma y cuánto se deforma es función del material a través del módulo de elasticidad transversal y no el longitudinal. Una cosa más, antes de pasar a la que sigue. ¿Les dijeron si hay alguna relación? O sea, yo tengo un material del que pusimos recién en el whiteboard, y primero le tiro con N. Bien, entonces digo, bueno, ese material tiene un módulo de elasticidad longitudinal. Puedo calcular todo. Perfecto. Ahora, si ese mismo material yo le pongo un momento torsor, ¿está asociado a lo de arriba o está desacoplado, digamos, cuánto se deforma longitudinalmente o cuánto se deforma debido a la torsión? ¿Están desacoplados o tienen algo que los vincula? ¿Cómo es esto? ¿Eso lo vieron? ¿Le estoy diciendo cosas nuevas? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la pregunta? Primero dígame si entiende la pregunta. Ponga un sí en el chat o algo. Si se entiende la pregunta. ¿Se entendió la pregunta, Nati Bruno? Nati Bruno la entendió la pregunta. ¿Marco la entendió la pregunta? Yo estaba en un cumple, perdón, Ari. ¿Estaba en un cumple? No. No. Chao, chicos. Un gusto, la verdad. ¿Con Pozón, Ariel? Perdón, Nico. Estaba en un cumple, Marcos. En un cumple. ¿De quién? No, igual lo dijo sarcásticamente, espero. Marcos, pensé que era vos. Volvé, Marcos. Estaba en otra y... Pero estaba en un cumple. Perdón. Pasa que ahora los cumples son todos virtuales, entonces se podía meter cumple, claro. Podía ser tranquilamente. No, Sí. es una forma de decir. Está bien, pero en este momento te genera dudas. Si estás en la clase, bueno, obvio que no. Listo. Perdón, ahí Nico ahí dijo módulo de Poisson. Perfecto. ¿Qué es el módulo de Poisson? ¿Qué relaciona? Así, físicamente. Las tensiones tangenciales y longitudinales, ¿o no? Las tensiones longitudinales... No, perdón, las deformaciones longitudinales y transversales. Sí, muy bien, Mati Carroll, muy bien. Entonces, eso después lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver tensiones y deformaciones, pero a lo que iba ahora, que se me fueron estas dos, es que existe el material que yo hablé recién, que le ponía normal o le ponía momento torsor, es el mismo material, y cómo se deforme a fuerza normal o a torsión va a estar vinculado porque el módulo de elasticidad transversal, es igual al módulo de elasticidad longitudinal dividido 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Si no lo vieron en la teórica, lo deberían ver la clase que sigue, o es algo que ya sépanlo, porque en el TP a veces le van a dar cuánto vale elasticidad y Poisson, y van a tener que calcular ustedes el G. ¿Está bien?
Así que, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Seguimos. Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar, como dijimos hace un rato, que en este tema es muy importante conocer de antemano con qué sección vamos a trabajar. O sea, en función de la sección se definían distintas hipótesis. ¿Está bien? Y en función de esas hipótesis se define la forma de calcular las tensiones y los giros. Entonces, por ahora vimos Coulomb, que era para secciones circulares macizas o huecas o anulares, que es lo mismo, y para secciones que se llaman simplemente conexas o secciones cerradas de pequeño espesor, que utilizamos la expresión de Brett. ¿Está bien? Entonces, veamos. Coulomb, secciones circulares macizas o huecas. Entonces, ¿cómo son las tensiones ahí? Las tensiones son tangenciales, o sea, ahora las tensiones, cuando las veamos, las tensiones están sobre la sección, digamos, en el plano de la sección. No son perpendiculares como cuando veíamos tensiones sigma, que son normales, justamente. Entonces, las tensiones que se generan tau para un momento torsor en este sentido, momento torsor, son estas que están acá. Fíjense que las tensiones varían linealmente desde el baricentro y son perpendiculares a radio. También esos son términos importantes a tener en cuenta, que esto es perpendicular acá. Y cuando tenés una sección hueca, es la misma idea, pero obviamente donde no tengo material no toma tensiones, pero sí es importante ver que si yo sigo esta pendiente, pasa también acá por el baricentro de mi sección. ¿Está bien? Volvemos acá, vuelvo a marcar, baricentro, tensiones lineales de tau, perpendiculares a radio siempre, y cuando es hueca, lo mismo, pero en la parte hueca no tengo tensión obviamente, pero sí es importante que la pendiente esta, si yo la continúo, me termine llegando al baricentro. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las expresiones? Las expresiones son las siguientes. Para calcular el valor de tau, fíjense que el tau, como dijimos, varía linealmente con el radio. Entonces, el tau va a ser el momento torsor, que es el dato de la solicitación, dividido el JP, que es el J polar, que ahora vamos a hablar un poco de eso, es el J polar, por el radio. ¿Está bien? Entonces acá, de esta ecuación de cálculo de tau, es evidente que a mayor radio, que yo quiera calcular cuánto vale la tau, mayor va a ser el tau. Entonces, ¿dónde va a estar el tau máximo? Pregunta fácil para entrar en calor con torsión. ¿Dónde está el tau máximo? El radio máximo. ¿Cómo? En el radio máximo. En el radio máximo, o sea, lo que sería el perímetro de mi sección, en la parte exterior, perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula el J polar de una sección circular? Se calcula como pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿Está bien? Entonces, acá voy a ir un segundo al pizarrón. Voy a intentar no... Sí, ya empecé. No puedo ir ahí. Entonces, yo digo que JP, como puse recién, es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda cuánto yo tengo la sección? Vamos a dibujarla acá. Z. ¿Cuánto vale el JI de una sección circular? ¿Se acuerda? ¿Y el JZ? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se definía JI? JI se definía como la integral de Z cuadrado por diferencial área. ¿Está bien? Y JZ, está bien, con esto no los voy a ayudar a que me digan la respuesta, pero para repasar un poco la parte teórica, digamos. JI, como veo que no, ahí en el chat puso algo, Nati, no. Es pi por diámetro a la cuarta sobre 64.
Y JZ, claramente va a valer lo mismo, porque hay simetría polar, para todos lados es lo mismo la inercia, vale esto. Y si se acuerdan, para secciones circulares, JP estaba definido como la integral de R al cuadrado, o sea, del punto, cualquier punto, respecto al baricentro al cuadrado, por diferencial área. Siendo, por ejemplo, este el punto y esta la posición R. Y esto, deduciéndolo rápidamente, es igual a x al cuadrado, sería y al cuadrado más z al cuadrado por diferencial área. Y si trabajamos un poquito más, nos da que JP es igual a JI más JZ. ¿Está bien? Entonces, ahora les parece algo bastante fuera de lugar que les diga que el J polar de una sección circular maciza es la suma del JI más el JZ, pero es muy importante en el sentido que cuando nosotros no les damos los valores de las inercias, muchos acá se confunden, y vamos a ponerlo en rojo, muchos se confunden y acá ponen 64. Y si ponen 64 acá, esto está mal. Y está muy mal y les puede anular un ejercicio. Entonces, si ustedes recuerdan, digamos, cada uno va a ver la forma de cómo recordarlo, pero el JI es, las inercias de flexión son dividido 64, y si no se acuerdan cuánto es el polar, pueden recordar esto, o que Ariel estuvo hablando en la clase 7 un poquito, y que es la suma de las dos, que les da pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces es importante recordar que el polar es sobre 32 y el flexional sobre 64. Bien. Seguimos. Entonces, como dice acá, J polar circular, pi diámetro cuarta sobre 32. Después tenemos el cálculo de la curvatura, que dijimos que era el ángulo de torsión específico, que va a ser el momento torsor dividido el JP que ya repasamos recién por el módulo de elasticidad transversal. Y en caso de, en vez de ser una sección circular maciza y ser una sección circular anular, va a ser pi sobre 32 por diámetro E cuarta menos exterior menos diámetro I cuarta, el I es el interior. ¿Está bien? Acá esto se calcula de esta forma, no hay duda. Y el detalle que les quiero marcar acá, que de otro posible error, es que hagan lo siguiente, que piensen que esto es pi sobre 32 por diámetro exterior menos diámetro interior a la cuarta. ¿Está bien? Esto está muy mal, muy mal. Entonces tengan cuidado de cómo lo calculan. ¿Alguien me puede decir fácilmente por qué se calcula de esta forma? ¿Y por qué está, digamos, lo de abajo está mal? ¿Y por qué lo de arriba está bien? Digamos, ¿de dónde sale? Es la resta del momento de inercia polar, sacado factor común, pi sobre 32. Perfecto, muchas gracias Nico ahí. Salud, Nati Bruno. Perfecto, o sea, es la resta de los momentos polares del exterior, que sería lo que está acá, el exterior, todo, menos el interior, que lo ponemos en amarillo. Uy, se me fue ahí está. Acá. El amarillo no se ve, ¿no? Bueno. Estamos haciendo lío. Vamos a poner verde no, naranja. Menos es como, este de acá. es como el binomio al cuadrado. Es similar. ¿Cómo? ¿Vos que estás en el cumpleaños, cómo es eso? No, que no puede decir que A más B al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado más B al cuadrado. Ah, por supuesto, sí, en cuanto a, digamos, no confundirse, es eso, está bien. Y la forma correcta es la que está por acá, y digamos, la deducción o la justificación que le podemos dar fácilmente, sin calcularlo de cero, es restar lo de afuera, restarle a todo lo de afuera, restarle de lo de adentro. Lo Entonces, repetí porque se confunde mucho en esto, entonces. No, perfecto, Marco, no, está bien, digamos, podés todo lo que quieras, sos partícipe de la clase. Volver al cumple si querés, Marco. Sí, si querés volver, pero trae una torta, algo, no sé. Bueno. Te mandamos Orfi. Che, pero son re tristes los cumpleaños por Zoom, no sabes cuándo termina, ¿no? Posta.
Bueno, si alguien cumpleaños hoy, a ver si justo hoy mi cumpleaños, no, me muero. No, manito, no, bueno. Sigo. Hoy no están jocosos, hoy yo estoy muy arriba y ustedes están medio... Bueno, vamos a seguir. Qué hambre. ¿Qué? Qué hambre. Ahí está, bueno, Nico ese puso hambre, está bien. Bien, entonces, Brett. Coulomb, ¿alguna duda? Coulomb, básicamente, en realidad, ustedes vieron la deducción en la teórica y llegaron a todas estas expresiones que acabamos de repasar y sirve únicamente para secciones circulares, macizas o huecas. Y después vieron este tipo de secciones cerradas de pequeño espesor o simplemente conexas que aplican las expresiones de Brett. ¿Está bien? Y esas expresiones de Brett, primero, lo que vamos a decir es que esas expresiones de Brett están deducidas de forma tal que considera, no sé qué pasa acá, ahí, que pasa lo siguiente. Fíjense que acá la tensión dijimos que variaba linealmente y cuanto más alejado estaba del radio, mayor era la tensión. Y fíjense qué pasa acá. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me puede decir en palabras que lo que está viendo? Porque a veces diciéndolo en palabras lo que está viendo, les queda la idea. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que ven? Para que me pongo ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con las tensiones tangenciales debidas a un momento torsor cuando tengo una sección cerrada de pequeño espesor? ¿Qué pasa? Son constantes. Son constantes, bien Matías. Son constantes. Perfecto. Son constantes y ¿qué más me puede decir? Que no varían en función del espesor. Está bien, es decir lo mismo de otra forma. Son constantes, no O sea, varían. si aumenta el espesor, aumentan las tensiones tangenciales. Pero seguirían siendo constantes. Disminuyen, ¿eh? Ahora vamos a la expresión disminuyen. Si aumenta el espesor, disminuyen. No, aumentan, tenés razón, aumentan. Sí, aumentan. Tienes razón, aumentan. No, si disminuye el espesor, aumentan. Si aumenta el espesor, disminuyen. Y por eso, si aumenta el espesor, disminuyen. Disminuye. Por eso, está bien la corrección Tau que por te dice. espesor es constante. Tau por espesor es constante. Si aumenta el espesor, disminuye tau. Por eso, está bien. Bien ahí, entonces estaba bien mi corrección. Pero lo que quería agregar a lo que dijo Mati, que está perfecto, es que las tensiones tangenciales son constantes en este espesor y, que es muy importante, son paralelas a la línea media de mi sección. O sea, acá yo puedo trazar una línea media de mi sección y son paralelas. Porque esta sección es bastante linda, pero puedo tener secciones que son bastante más complejas y tengo que saber que la tensión en cualquier franjita que agarre va a ser constante y paralela a la línea media. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo son las expresiones de Brett? Son las siguientes. Nos dice que el momento torsor va a ser igual a 2 veces, el momento torsor va a ser, me estoy distrayendo porque ya me dejé de distraer. Bien, la tensión tangencial va a ser igual al momento torsor dividido 2 veces este omega, que ahora vamos a repasar bien quién es, y el espesor. Es decir, si yo tengo un espesor constante, la tensión esta que está alrededor de todo va a ser constante en toda la sección, pero si va cambiando, como decíamos recién con Mati y Antoine, a mayor E tengo menor tensión y a menor E tengo mayor tensión, porque tau por E se mantiene constante. Después tenemos la curvatura, que la curvatura tiene la misma expresión que teníamos en Coulomb, momento torsor, pero ahora hablamos de un JT por un G, que bueno, es el mismo G, y el JT se calcula de esta forma, que es un poco más compleja, donde el JT es 4 veces el omega que ahora vamos a ver quién es el omega, que se los digo que es el área encerrada por las líneas medias. Ahora lo dibujo acá y después ahora lo repasamos igual. El omega va a ser el área esta que está acá, encerrada por las líneas medias. Acá habría que dibujar un momento torsor para que la dirección sea la correcta. Y bueno, y esta integral es una integral en diferenciales del espesor, donde vamos integrando en la longitud de cada una de nuestras líneas medias
dividido el espesor. Ahora vamos a hacer un calculito y vamos a ver que parece complicado, pero no lo es. Acá claramente dice que omega es el área encerrada por la línea media, como decía yo recién. Entonces, ahí planteamos, repaso la teórica, los dos o tres tipos de secciones, si consideramos dos macizas y huecas, que vamos a ver ahora, y las expresiones. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, no hay duda. Hoy hay poco charla. Bien. Observación importante. Es importante notar que la sección debe ser completamente cerrada para poder usar red. Si tuviese un corte infinitesimal, como se ve acá, fíjense que hay un cortecito ahí, no es continua, la sección tendría que usar San Venant. San Venant todavía no lo vieron, pero sepan que si yo genero ese pequeño corte, lo que impido es la circulación a lo largo de toda la vuelta, ¿no? Y como impido esa circulación, vamos a ver que las tensiones en el espesor van a dejar de ser constantes y, bueno, tengamos cuidado si estamos hablando de una sección realmente que está cerrada o no. Aunque sea un corte infinitesimal, ese corte infinitesimal impide el flujo de tensiones tangenciales y genera que tengamos que usar otro tipo de hipótesis. ¿Está bien? Que eso lo vamos a ver el martes en la teórica y después lo repasamos en la práctica del jueves que sigue. Entonces, vamos al primer ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? No hay dudas. Ahí, Nati, Bruno, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien? ¿Están todos bien? Están todos muy callados, me siento solo. ¿Están todos en cumpleaños? ¿Qué onda? No, Ari, estamos No, estamos acá. ¿Quieren intervalo? ¿Qué pasó? ¿Se pincharon? No, están todos medio bajón. Venía de re arriba yo, pero bueno. Bueno, vamos a seguir, nosotros lo seguimos, hay que seguir. Bueno, seguimos. Ejercicio 1. Para cada una de las secciones, que estas son estas tres secciones, perdón, dije intervalo, o sea, yo creo que en media hora termino este ejercicio. Si quieren intervalo, están muy cansados, lo hacemos ahora y después hacemos 2 ejercicios, o ¿cómo lo ven? Ahí sigo, Mateo, bueno. A ver, Candela, ¿qué dice? Sí. Candela, ¿qué dice? No, ahí está. Candela mandó uno, ahí está, a mí me hace manito, Candela, vamos, Candela. No, sigamos. Dale. Ah, igual como quiera. No, igual para cerrar la idea esta va y después el ejercicio lo hacemos por intervalo el otro. Bien, entonces, lo que nos pide ahora es calcular las tensiones y curvatura para estas tres secciones que planteamos acá, cuando a las tres secciones tengamos en cuenta lo siguiente. Le vamos a aplicar el mismo momento torsor de 1 kN/m, es el mismo material de 80 gigapascales y tiene aproximadamente el mismo área de 33,18 centímetros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál tendrá mayores tensiones y deformaciones y por qué? Entonces, ¿a alguien ya se le ocurre así mágicamente? Si no lo vieron con Luis. Yo tengo una duda. Ahí está, dale, duda. Así, pregunten cosas porque red solo. Dale. El rectángulo dice de 200 por 100. ¿Esas medidas son las externas, las internas o la de la línea media? Muy buena pregunta. Son las externas. Siempre los perfiles son con externas. O sea, es 200 por 100 por 6 milímetros de espesor. Perfecto, Antoine. ¿Alguien se anima a decir cuál va a ser la mejor opción? Y después vemos si terminó siendo esa o no. Yo creo que va a ser el disco. El disco. Bueno. ¿Con alguna justificación o porque te pareció? No, simplemente porque el área está más alejada del centro. Perfecto, me gusta lo que decís. Vamos a ver si llegamos a la misma conclusión. Entonces, vamos a empezar a calcular. Entonces vamos a arrancar con la sección 1, ¿no? Que era más fácil. Resolución. Sección 1. Tenemos el momento torsor de 1 kN/m. Sección circular maciza. Acuérdense que en este tema es muy importante, como ya dije, ver qué sección tenemos y automáticamente en función de la sección, qué hipótesis usamos.
Entonces, sección circular maciza, usamos Coulomb, tenemos el diagrama de tensiones tangenciales, y nos ponemos a calcular. Acá no hay mucha historia, ¿no? El JP, la formulita que dijimos hace un rato, el tau, lo mismo, formulita, curvatura, formulita, tenemos todos los valores datos, los reemplazamos. JP va a ser pi. Acá una cosa importante, tenga mucho cuidado si el dato que les damos es el diámetro o el radio y cómo trabajar con eso. Seguramente después en algún otro ejercicio aparezca de vuelta, pero ya tengan bien presente que a veces le damos de info el radio, a veces el diámetro, a veces damos el diámetro exterior y el diámetro interior, a veces damos el espesor, o sea que con un par de variables puede llegar a los mismos resultados, pero tengan bien claro cuál están usando. Parece nuevamente una pavada, como siempre digo, pero son errores usuales. Entonces, intentemos evitarlos. Ahora que va a haber parcial, entonces es más importante todavía. Bien, entonces, tenemos JP igual a pi sobre 32 por el diámetro de la cuarta, nos da 165. Ahora pasamos a calcular el tau, que directamente vamos a calcular el tau máximo. Y fíjense acá, donde, digamos, puede aparecer el error, que acá uso el diámetro, que es 6,5, y acá, si voy a multiplicar por el radio, divido por 2, porque obtengo el radio correctamente. ¿Está bien? Entonces, tau me da 18,54 megapascales, y la curvatura me da, hago la cuentita, tengo todos los valores, acá de vuelta hago digamos, pongo en evidencia que nosotros aprovechamos un poco el tema de las presentaciones para no jugar tanto con las unidades, pero ustedes cuando estén acá adentro, esta cuenta no es directa, tengan cuidado, si hay dudas con las unidades, pregúntenme, pregúntenle a los ayudantes, pero es algo a prestar atención también. Y nos termina dando una curvatura de 7,14 por 10 a la menos 5, 1 sobre centímetro. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir por qué la curvatura es 1 sobre centímetro? ¿La unidad o 1 sobre longitud? ¿Cuál es la unidad de la deformación longitudinal en axil? ¿Cuál es la unidad? En centímetros. No, adimensional. Porque yo cuando quería calcular el delta era epsilon por L y me daba correctamente las unidades. Y ahora, ¿por qué es 1 sobre centímetro? Porque también lo multiplicás por L, ¿o no? Que Marcos Torazo, perfecto, Marcos. Sí. Porque después multiplico por L. ¿Y qué pasa? Yo tengo la curvatura, la multiplico por L, no me gusta hablar en el aire, así que yo tengo la curvatura, la multiplico por L y me da algo sin dimensiones. Y algo sin dimensiones, ¿qué me está dando? El giro sería. El giro en radianes. O sea, acá es muy importante que sepan que el valor que van a obtener de multiplicar la curvatura por la longitud, les va a dar el giro, pero en radianes. O sea que si yo les pregunto cuánto es el giro en grados, van a tener que hacer la conversión de radianes a grados. Esas se las dejo de tarea. Es fácil, pero practíquenla. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que cuando calculen la curvatura, verifiquen que la unidad sea 1 sobre centímetro. Porque cuando quieren calcular el giro, no les va a dar sino. ¿Está bien? Seguimos. Vamos con la sección anular maciza, la sección anular, perdón, de Coulomb. Entonces, el diagrama de tensiones tangenciales es el que está acá. No hay ningún problema. Pasamos a calcular ahora el JP, el tau y la curvatura. Son las mismas expresiones de arriba, nada más que cambió el JP. Calculamos el JP correctamente, sin hacer lío con dónde va el elevado a la cuarta. 2.706 centímetros a la cuarta. Calculamos el tau. Fíjense que el tau me dio 3,42 megapascales. Y calculamos la curvatura que nos da 4,62 por 10 a la menos 6, 1 sobre centímetro. Entonces ahí ya tenemos calculado para la sección circular maciza y anular, con la hipótesis de Coulomb, salud, tanto el tau como la curvatura, que era lo que me pedía. ¿Alguna duda hasta acá?
Es bastante directo esto. Nati y Bruno, ¿quiere agregar algo? Marco, ¿quiere agregar algo desde el cumpleaños? Nada. No, ahí pasé un link donde se ve bien el concepto de Radian, que quizás alguno no lo... ¿El concepto de qué? De Radian, pero aparte, no aplica Ok. el tema. Ok. Ahí está bueno que vayan pasando cosas, me gusta. Bien, ahora vamos a Brett. ¿Estamos? Vamos a Brett. Ya sabemos cómo son las tensiones, lo dijimos hace un ratito. Son constantes en el espesor, paralelas a la línea media. Y vamos a calcular. Teníamos las expresiones de JT, de tau y de la curvatura. Calculamos el área encerrada por la línea media. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer un esquemita. Como decía Antoine, es muy importante saber si es exterior o no. El 200 es exterior, esto es 200, esto es 100 y esto vale 6. Entonces fíjense, el área media, que la vamos a poner en otro colorcito, la vamos a poner en verde. El área media, más o menos por ahí. Fíjense que va a ser 200, que es todo, menos 6 milímetros, porque resto medio espesor acá y medio espesor acá. ¿Está bien? 3 milímetros acá y 3 milímetros acá. Por 100 menos 3 milímetros que reste acá y 3 milímetros que reste acá, me da el área encerrada por la línea media. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? No, perfecto. Entonces, seguimos. Acá ponemos 4 veces el área encerrada por la línea media al cuadrado. Y acá vamos a ver un poquito cómo calculamos esta integral, ¿no? Vamos a borrar y vamos a ver cómo calculamos esa integral. Esa integral básicamente es integrar en la longitud, esta es nuestra primera longitud que vamos a integrar, dividido el espesor. ¿Está bien? Entonces, esta es la longitud que vamos a llamar 1, longitud 1. ¿Cuánto vale la longitud 1? Como dijimos recién, vale, esto es hasta la línea media, ¿no? Vale 200 menos 6 milímetros. ¿Está bien? Eso es un paréntesis. 200 menos 6 milímetros. Y ese 200 menos 6 milímetros, en todo este recorrido, está dividido por 6 milímetros, porque es constante. Entonces, el primer tramito que yo estoy integrando de esta integral cerrada, acá me falta una cerrada, es L1 dividido, ¿qué pasó acá? L1 dividido el espesor, y el espesor vale 6 milímetros. ¿Está bien? Entonces ese sería el primer término que tengo acá. Ahora tengo que hacer lo mismo con el otro término, ¿no? Vamos a poner otro color, en rojo. Vamos a hacer esto con el término que está acá. La longitud esta va a ser 100 menos 6 milímetros. Y el espesor, como es constante en todo el dominio, va a ser dividido 6 milímetros. Es el término que tengo acá. ¿Y qué pasó? Yo ahora tengo que seguir recorriendo. Ahora la parte esta de abajo, que está acá, y después la parte que me queda de este lado, ¿está bien? Y fíjense que la línea esta de acá abajo, que estoy remarcando acá, ahora pongo el puntero, la línea esta de abajo es la misma expresión que la de arriba, entonces multiplico por 2. Y la que está acá en vertical del lado derecho es la misma expresión del lado izquierdo, entonces multiplico por 2. De esa forma hice la integral esta cerrada, diferencial L sobre espesor. Acá directamente, como el espesor era constante, se puso dividido 6 milímetros. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esta expresión que a veces genera confusión? Fíjense que es bastante fácil. Es recorrer la longitud y dividirla por el espesor correspondiente. ¿Está bien? Porque puede pasar que en distintos tramos tenga distinto espesor, entonces voy a tener varias sumatorias. ¿Está bien? ¿Por qué escucho hay tanto silencio? ¿Están todos con los micrófonos apagados? Sí. Hagan ruido de, no sé, me siento solo. Fíjense ahí qué pasa cuando si se aumenta el espesor y jueguen con eso también.
Claro. Vos decís acá el JT, ¿cómo cambia cuando...? Claro, con el J. Claro, el JT, como a medida que van cambiando los espesores, si esto lo aumenta o lo disminuye. ¿Qué pasa con el JT? ¿Está bien? Seguimos. Ahora ya que tenemos el JT, lo vamos a usar después para la curvatura, pero podemos calcular el tau. El tau se calculaba como MT sobre 2 veces el área encerrada por la línea media por el espesor. Acá el espesor es constante, como dijimos, así que en cualquier lugar donde yo me pare la tensión vale lo mismo. Y nos da 4,58 megapascales. ¿Está bien? Y por último, calculamos la curvatura, donde la curvatura la calculamos como método torsor, dividido el JT por el G. Y nos da 1,32 por 10 a la menos 5, 1 sobre centímetro. Acá voy a hacer un parate y voy a explicarles algo adicional. Que si lo ven en la teórica me dicen, y si no, también me dicen. A ver, yo acá estoy calculando con Brett, lo que hago es calcular tau igual a MT sobre 2 veces el área encerrada por la línea media por el espesor. ¿Vieron alguna otra expresión en la teórica para calcular las tensiones tangenciales por Brett? ¿Y en qué caso? Pueden decir que no, que sí, hacer un mamá, no sé, está complicado en la clase, ¿eh? No hay manitos. No hay manito, no. Posta. No me está gustando más dar clase. Junior recuerdo. dijo no recuerdo. Bueno, ahí está, eso ya suma, que una voz, o sea, cosas que pasen. Bien, entonces, hay otra forma de calcular esto, que va a ser tau igual a MT sobre C, donde C va a ser el módulo resistente a torsión, si no me confundo. Módulo resistente a torsión. A ver, déjenme chequear el nombre si es exacto. Módulo resistente a torsión, sí, perfecto. Resistente a torsión. Acá voy a hacer una aclaración importante. A ver si a alguno se le ocurre. ¿Cuándo va a ser válida usar esta expresión? Donde en vez de dividir por 2 área media por E, divido directamente por C. ¿Cuándo va a ser válido esto? Cuando el espesor es constante. Muy bien, Antoine, cuando el espesor es constante. O sea que yo esta expresión la voy a poder utilizar cuando el espesor es constante. Entonces, nosotros teníamos definido que estábamos trabajando con una sección tubular de sección rectangular de 200 por 100 por 6 milímetros. Entonces, ¿ustedes se imaginan que esta sección está tabulada o no está tabulada? ¿Se piensan que es algo normal usarlo o es medio fruta? Debe estar tabulada. Debe estar tabulada. Entonces vamos a usar la tecnología y nuestra habilidad que tenemos por usar clases a distancia y vamos a dejar de compartir un segundo y no adelantarnos. Vamos a minimizar esto y vamos a buscar en una tabla esos valores. Vamos a hacerlo todos juntos. Así aprendemos a usar una tabla. Bien, entonces, vamos al índice y buscamos tubos de acero de sección rectangular. ¿Está bien? No hay duda que eso es lo que nosotros necesitamos. Tubos de acero de sección rectangular. Entonces, tubo de acero de sección rectangular, vamos a la página 38, que no termina siendo la 38, pero acá estamos. Entonces ahora vamos a ver, acá tenemos definido la cota B, la cota H, y nosotros necesitamos IT, el espesor. Necesitamos que sea 200%, entonces vamos a bajar y llegamos acá, 100 por 200, por 6 milímetros. O sea que este que está acá va a ser los datos de nuestro perfil. ¿Está bien? Y fíjense acá que ¿quién apareció? La letra C.
que nos da 218. Entonces yo, en vez de haber calculado el área media, 2 veces el área media por el espesor, podría haber calculado directamente, o calculado no, sacado de la tabla cuánto era el módulo resistente a torsión, que valía 218. O sea que, si es un perfil que va a estar tabulado, se pueden ahorrar un paso y sacarlo de acá. Y veamos acá cómo define quién es C, a ver si lo define bien. Dice que C es, bueno, acá le llama constante torsional. Yo que dije módulo resistente, está bien, creo, bueno, para mí las dos son válidas, pero si no, constante torsional la sacan de acá. Hilando fino, Ari, no Sí. sería lo mismo que la sección que tenemos, porque acá tenemos los radios de acuerdo y bueno, puede diferir un poco. Está bien, y ahí Marcos hiló fino, y nosotros, digamos, estamos simplificando la sección a que tenga canto vivo, y acá tiene canto redondeado, pero de todos modos yo me tomé el atrevimiento de hacer el calculito y vamos a ver qué tan distinto nos da. Fíjense, nosotros estábamos acá, vamos a presentar antes de las conclusiones. Fíjense, ¿se acuerdan que lo que vimos recién era 218? Y fíjense lo que voy a hacer ahora, voy a usar voy a hacer una calculadora EUVivo. Fíjense lo que es esto. Soy mejor que cualquiera. La magia. Sí, la magia de esto. Entonces, fíjense que el área media... ¿Por qué algunas son redondeadas y otras no? ¿Por qué? Porque la máquina que lo... Ahí está, Marcos. A Marcos le gusta la realidad, que es Marcos. Pero bueno, ahí le pregunta a Tomás, el number one de la clase de hoy, ¿por qué algunas son redondeadas y otras no? Tiene que ver con... Digamos, en realidad tiene que ver también con que no se generen concentración de tensiones en los cantos Claro, ahí vivos. Cuando Y también tiene con una las máquinas. terminación, claro, cuando es tipo viva, como decía Ariel, que es una terminación como puntiaguda, ponele, son concentración de tensiones que después te va a generar problemas en la estructura, digamos. Perfecto, gracias Sara, y eso necesito que hablen un poco. Bien, entonces lo que quería chequear ahora es lo que les decía de ir directamente a las tablas. Yo tengo acá, calculé la área media, que lo hicimos entre todos, me da 182. Vamos a ver punto 36, hacemos exacto. Y quiero calcular que 2 área media por E me dé el 218 famoso. Entonces hago 182.36 por 2 por... estamos trabajando por 0.6 para trabajar todo en centímetros y me da 218,83. Entonces, a pesar que no es exactamente igual y que este tiene cantos vivos y el otro redondeados, podría haber sacado de tabla directamente en la constante torsional o lo que yo llamé módulo torsional. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta que en BRET pueden usar también esa estrategia. ¿No la vieron en la teórica? ¿Alguien que esté a full en la teórica? ¿No lo vieron? ¿No lo explicó? No, no la vimos. Cortamos la clase antes. Yo recién revisé, pero no. Ah, mira, bueno. Entonces Porque sepan Cande dijo que no. No, pero Cande se fue... Fue mi culpa, 2 me horas parece. antes. La clase terminó a las 4. A las 4 terminó la clase. Claro. ¿Alguno se quedó hasta el final? No, yo me quedé y realmente la cortó cuando yo le dije que la corte. O sea, fue posta, no fue que yo me hice la y me fui. Listo. Pensé que era más tipo, bueno, siga. Casi unos minutos y la cortó. Listo. Qué grande Cande. Bueno, esto sí queda grabado. Saludo Luis. El sábado cumpleaños, Luis. Si quieren lo pueden saludar. Yo le mando un saludo adelantado, Luis. El sábado te llamo. No, pero no dije feliz cumpleaños. Te saludo desde acá, porque capaz lo ves el sábado. Lo acabas de decir, ya está. Listo. Entonces, les tiré una data adicional. A veces en los exámenes, en vez de darle... Los datos y el C también. Claro, ahí está. Lo que dice Nati Bruno es lo que quería llegar. Es que a veces le damos todos los datos del perfil como está acá y le damos el C. Y no aprovechan el C. Y se ponen a calcular el área media, y se enroscan y se confunden. Y directamente, si es un perfil que está tabulado porque está el espesor constante y tiene la tabla, o porque le damos el C justamente, úsenlo. Así que bueno. Entonces, para cerrar, vengo impecable con los tiempos, 8:28, vamos a las conclusiones. Dado que las áreas de los perfiles son todas iguales, ¿está bien? Eso fue una definición de
de entrada, dijimos que todas las áreas eran iguales. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Nosotros calculamos el tau y la curvatura para los 3 casos. Para no ir para atrás y volver, lo que nos había dado es que la tensión tangencial era más baja en la sección anular y la curvatura también. Entonces, fíjense lo que pusimos acá. Es más conveniente el anular o más eficiente, ya que el momento de inercia polar que le corresponde es mucho más grande, porque como decía Antoine, justamente estoy alejando de mi baricentro el área, y eso hace que tenga un momento de inercia más grande, inercia polar, y lo que haga es que cuando yo calcule tau, que es mt sobre jp, las tau sean mucho más chicas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque justamente estoy aumentando el radio. Acuérdense algo que no dije, que siempre tienen que recordar, al igual que las linealidades, es que, ¿qué es lo que vale siempre? ¿Qué es lo que vale siempre? ¿Qué es lo que vale siempre? Motívense un poco, por favor, les pido. Motívense. ¿Qué es lo que vale siempre? Voy a poner a bailar, no sé qué quieren que haga. ¿Qué es lo que vale siempre? Las ecuaciones de equivalencia. Ahí está, vamos, Lourdes, desde la facultad, ahí, vamos, Lourdes, vamos. Las ecuaciones de equivalencia. Entonces, MT va a ser igual a una integral de las tensiones tau por R por diferencial área. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que si ustedes usan la sección anular, lo que tienen que hacer básicamente, ustedes van a tener un momento torsor aplicado. Y de alguna forma, internamente, las tensiones tau multiplicadas por el radio les tienen que dar justamente el momento torsor. Se tiene que cumplir la ecuación de equivalencia que se cumple siempre. O sea, la palabra clave es, lo que se cumple siempre, lo que se cumple siempre son las ecuaciones de equivalencia. Y las hipótesis, linealidad cinemática, mecánica, y ese ya como el chascarrillo, la muletilla que vamos a tener. Entonces, lo que se cumple siempre son las ecuaciones de equivalencia. ¿Y qué pasa en este caso? Si yo tengo el área más alejada, aumento el R, y si aumento el R, de alguna forma me está disminuyendo el tau. Entonces, automáticamente podemos verificar con la ecuación de equivalencia que si yo alejo la masa, pongo el tau más alejado del baricentro, entonces aumento el R y entonces disminuyo el tau. ¿Y no les encantó? No. Bueno, ahora hace el momento clave, cuando antes de... No, todavía no. Vale. Tengo una ¿Cómo quiere que aplicación, me pongo a bailar, y se va, me echan de la facultad? tengo una aplicación real de esto. Dale, me gusta. Si se ponen a pensar en las señales de ruta, que están, digamos, el palo y la señal arriba, el viento le pega y le genera una torsión a la columna. Esa columna, ¿de qué sección es generalmente? No sé si saben cuál estoy hablando, de qué señal. Yo estoy buscando una imagen, pero no encuentro. Tubular. Tubular, perfecto. ¿Y por qué? Por esto que está hablando Ariel. Esa. Gracias, Ari. No, yo no estoy dibujando. Ah, ¿Quién está dibujando? no sé, pero era esa. Fui yo. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Tremenda la aparición de Raúl. Cada vez siempre tiene una. ¡Esa entrada! Era que dibuja esta. el pizarrón. Tremendo lo que pasó. Ni hola, dice. Ese va. Sos un genio, Raúl. Por eso te queremos tanto. Tenía que Ese soy yo complementar igual, el excelente ejemplo de Marcos. Ahí está. Esto es lo que Muy quería bueno. decirle. Sí, Que acá muy se bueno, usan secciones tubulares por este motivo. Perfecto, muy bueno. Entonces, gracias Raúl, gracias Marcos. Entonces, queda claro por qué nos conviene una sección
anular, por justamente esto que alejamos el área del baricentro, tenemos un mayor radio, disminuye el tau de manera de seguir cumpliendo la ecuación de equivalencia, que es lo que vale siempre. Y en segundo lugar, podemos decir que es menos favorable entre estos casos, el menos favorable entre estos casos será la sección maciza, menos eficiente, ya que el momento de inercia es menor y por lo tanto la curvatura y tensiones resultantes son muy grandes. Esto se da porque tiene material en el centro y esto genera un menor brazo de palanca que no es eficiente de tomar torsión. Justamente el dibujo que borré recién me podría servir que si yo tenía la sección maciza, la sección acá maciza, vamos a hacer un poquito más grande, la sección acá circular maciza, y yo, digamos, ya sabemos que nuestro diagrama de tensiones tangenciales es esta. Acá yo estoy usando todo, vamos a pintar en otro color, estoy usando acá toda esta parte de acá, que esto es material, donde tengo muy poco radio, y o sea, tengo un tau muy chiquito, y es como que estoy desperdiciando material, estoy metiendo material donde tengo una tau muy chica, que está lejísimos de llegar a la tensión admisible. Entonces estoy no despreciando, sino mal utilizando. ¿Existe la palabra mal utilizando? Utilizando. Sí, desperdiciando. Desperdiciando, no desperdiciando, pues lo estoy usando, pero estoy malgastando material en el centro de la sección. Entonces esto se da porque tiene material en el centro y esto genera un menor brazo de palanca y estable. Claro, conviene distribuir ese material Es ineficiente, más alejado del digamos. centro. ¿Alguien dijo algo? Perdón, Nati. No, digo que es ineficiente. Ineficiente, bueno, ahí está, es otra palabra que no me estaba viniendo a la cabeza. Y con eso creo que estamos, y la idea es ir al recreo, vamos a ir hasta el 55, vamos a dar los 20 minutos de siempre, apagamos las cámaras, apagamos los micrófonos, pero antes... No. Ahí está. Ahí va sumando, a ver cómo viene. Ahí está en medio ahí, hay un bracito ahí. Muy bien, bueno. Están autorizados a ir al intervalo entonces. Muy bien, muchas gracias.